Le voy a pedir que nos pongamos en pie, mis hermanos y hermanas, y vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Filipenses, capítulo 2 del libro de Filipenses, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Filipenses, capítulo 2, desde el 5 hasta el 11. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre Santo, te damos las gracias que nos das otro sábado para estar juntos en este lugar, para adorarte y para compartir, oh Dios, tu santa palabra. Padre, ahora llegamos a este tiempo de la predicación y rogamos, Padre Santo, que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, que sea guiado por tu Santo Espíritu. Oh Señor, tú sabes que venimos a este lugar con diferentes necesidades y queremos, Padre mío, y confiamos que tan solo tú nos puedes suplir nuestras necesidades. Ahora, Padre, yo te ruego que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues el título del mensaje es simplemente humillados para ser exaltados. Y eso tenemos el ejemplo aquí de Jesucristo, que fue humillado para ser exaltado. Y hemos estado hablando sobre cómo la preparación que tenemos para llegar a la pasión, a la muerte, a la resurrección de Jesucristo. Y comenzamos hablando sobre andando en la luz, que fue nuestro primer mensaje. Después hablamos sobre viviendo en el Espíritu. Y hoy nos toca hablar de este mensaje glorioso sobre lo que hizo Jesús, que se humilló para ser exaltado. Y yo pienso que es uno de los mensajes que más nos preparan para ese tiempo de pasión, de muerte y de resurrección, el tiempo de la Pascua, como decimos. Y yo quiero comenzar, mis hermanos, hablando sobre la humillación, porque ser humildes o ser humillados es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Yo pienso que a ninguno de nosotros nos gusta ser humillado. Ninguno de nosotros se agrada en ser humillado. Usted sabe que en el trabajo nadie quiere ser siervo, nadie quiere ser un simple obrero. Todos quieren ser capataces, todos quieren ser jefes. Y de forma natural no nos gusta ser humillados. En el hospital, mis hermanos, es uno de los lugares donde más usted se siente humillado o humillada. Si usted está en el hospital, si tiene la oportunidad de estar en un hospital, usted se va a dar cuenta qué tan difícil es estar en un hospital, porque usted realmente tiene que ser humillado en cierta forma, depender de las enfermeras para cuidarle.
Y eso pasa, mis hermanos, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Llegamos a ese grado de humillación. Y en esta hora yo quiero hablar de eso porque es que cuando nosotros vemos eso, lo que parece abuso para nuestras personas por medio de la humillación, uno se siente tan mal, uno se siente tan pequeño. Entonces, en este pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos está hablando de esa humillación que Jesucristo sufrió. Y hay varias partes de esa humillación, de ser humillado. Y comienza en el versículo 5 diciendo, bueno, que así como Jesucristo fue humillado, también nosotros tengamos el mismo sentir. Y nos comienza diciendo que Él es Dios, era Dios, y sin embargo se hizo hombre, que fue el primer grado de humillación. Siendo un Dios, siendo lo máximo, se hizo hombre y vino a vivir en este mundo pecaminoso. Esa es la humillación más grande que usted puede ver en Jesucristo, que siendo de la realeza fue al mundo común para así salvarnos. Esa fue la primera parte. Se hizo hombre siendo Dios. Después de eso se despojó de todo lo que tenía, de todo su reino, de toda su gloria, para venir a este mundo pecador. Nunca pecó, pero sí se humilló de esa manera. Después que se despojó de su realeza, de todo lo que tenía, ese gran privilegio que tenía como ser Dios, entonces llega la condición de hombre. Y mire el versículo clave, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La palabra humillar aquí es tan clave. Se humilló, se hizo hombre, pero la humillación aquí tiene que ver con obediencia. Así que él no tan solo vino y se hizo hombre, pero se humilló. Y la muerte más horrenda en aquel entonces era la muerte en una cruz. Pero era la profecía que tenía que pasar en la vida de Jesucristo. Tenía que morir en una cruz por nuestros pecados. Entonces se humilló tanto para morir en una cruz. Y aquí nos dice que su muerte fue horrenda. Se humilló para morir, se humilló en obediencia, muriendo en la cruz. Esos son los grados de humillación. Y hermanos, cada vez que nosotros pasamos en nuestras vidas por enfermedad, que son parte de humillación, pobreza, desnudez, hambre, todos son grados humanos que nosotros pensamos que no estamos siendo humillados. Pero ninguna de esas situaciones es comparada con lo que Jesucristo sufrió. Como Él se humilló, siendo Dios, se hizo hombre, tan solo para salvarnos, derramando su sangre. Así que Él se humilló tanto, y muriendo en una cruz. Y por eso que estamos preparándonos para el tiempo de Pascua. Es en eso que la vida de Jesucristo, en cierta forma, nos moldea una vida de humillación, una vida de humildad. Varios pasajes de la Biblia nos enseñan de esta humillación de Jesucristo. Yo voy a darles 2 pasajes bíblicos en esta noche que yo pienso están relacionados a la humillación de Jesucristo. En el libro de Mateo nos habla de la entrada triunfal. Jesucristo entra a Jerusalén como rey, y en vez de entrar con una realeza, con un carruaje,
con las pompas de un rey, Jesucristo entra a Jerusalén, nos dice el capítulo 21 de Mateo, montado en un asno, un asnillo, un burrito. Imagínense, mis hermanos. Imagínense al rey Charles de Inglaterra, que va a ser coronado pronto. Imagínense ese rey que entre a London en una bicicleta, ¿verdad? Imagínense que entren con una bicicleta. Eso es una cosa que usted nunca va quizás a imaginar, porque eso de realeza, eso es algo muy grande. Pero imagínense al rey Charles en una bicicleta entrando a su coronación a London. Jesucristo, el Rey Supremo, el Rey del Universo, entra a Jerusalén montado en un burrito. Y la idea es que Él se humilló en lo sumo para mostrar el gran amor de Dios por nosotros. Esa es la historia, ¿verdad?, del Evangelio. Esa es la historia de la gracia divina, porque gracia tiene que ver con Jesucristo. Aquí nos dice, se humilló en lo sumo para darnos vida. Pero ahora viene la parte importante, que después de esa humillación, después de la obediencia, después de ese sacrificio tan grande, vienen los versículos siguientes, versículo 9. Pero por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Recuerden que se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Le da un nombre, el nombre de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dice, cuando ustedes oren en el nombre de Jesucristo, y ustedes van a ver que las oraciones van a ser contestadas, el poder del nombre de Jesucristo. Después del nombre nos dice que en ese nombre toda rodilla se va a doblar. O sea que todo el mundo va a llegar a ese tiempo que van a tener que doblar rodillas al gran Rey Jesucristo. Y después de esa adoración viene la confesión de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que una combinación del poder que resulta de la humillación, el nombre de Jesucristo, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ustedes ven, todo por la humillación, la obediencia de Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Otro pasaje bíblico que habla de esa humillación que se me olvidó mencionarles, ese pasaje cuando Jesucristo fue y le lavó los pies a sus discípulos antes de tomar, para hacerles ver, ¿verdad?, cuánto les amaba y que no había diferencia. Dos discípulos peleaban, el Señor, ¿cuál va a ser más? Siéntate, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda en tu reino. Y Jesucristo le dijo, no es así en el reino del Señor, sino que el más grande va a ser el siervo. El que quiere servir o el que quiere ser el más grande en el reino va a tener que servir. Y Jesucristo dice, bueno, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y esa es la idea aquí de la humillación. Porque cada vez que nos humillamos delante del Señor, entonces somos exaltados. La humillación tiene como resultado una exaltación. Y Jesucristo mismo dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y esto viene de esta idea de lo que es Jesucristo, lo que Él hizo, esas etapas de la vida de Jesucristo en la cual hay una humillación. Porque, hermano, morir en la cruz es algo tan bárbaro, tan malo. Se humilló Jesucristo, pero sin embargo pasó por la sepultura, sin embargo viene la resurrección.
Cuando uno se prepara, mis hermanos, para celebrar la resurrección, uno siempre tiene que preguntarse a uno mismo: Señor, ¿es que me estoy humillando como tú te humillaste? Señor, en cada humillación que estoy pasando en la vida, ¿estoy yo confiando en el Dios que exalta, el Dios que todo lo puede? ¿Estoy realmente teniendo la obediencia de Jesucristo? Aquí nos dice que Él se humilló con la obediencia de la cruz. Oh, mis amados hermanos, nosotros hemos visto en nuestra sociedad, inclusive cuando vemos los políticos de nuestra sociedad, a veces muchos políticos se le olvidan el don de la humildad, y por ser tan altaneros caen en tantos problemas. Pero pasan también con diferentes personas. Mis hermanos, yo siempre me pongo a pensar que la vida es tan corta. Y mire, uno está bien ahora mismo y de buenas a primeras, sin saberlo, mis hermanos, uno puede caer en una enfermedad o en un problema de trabajo, puede haber cualquier cosa que nos haga entrar en una etapa difícil, lo que yo llamo una etapa de humillación. Y en ese momento de humillación es cuando tenemos que pensar, nosotros como cristianos, en lo que Jesucristo padeció. Cada vez que te sientas humillado, cada vez que te sientas herido y turbado o abusado, piensa en Jesucristo, piensa en su humillación y pídele al Señor que por su gracia te ayude a ser obediente, a llevar tu cruz y a confiar en el que todo lo puede. Mis hermanos, esto nos prepara a nosotros. La humillación de Jesucristo nos prepara para comprender lo que Él, ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. A veces tú no se da cuenta, ¿cómo es posible que un rey se haga hombre? Eso lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Él se rindió por completo para darnos vida. Esa total obediencia a Jesucristo es lo que lo llevó a esa gran exaltación. Es lo que nos lleva también a nosotros. Cuando más nos humillamos delante del Señor y tomamos la lección de Jesucristo, entonces más nosotros vamos a gozar de la exaltación en Jesucristo. Mi oración, mis hermanos, mientras nos preparamos en esta semana, ¿verdad?, que pensemos en esa humillación de Jesucristo. Porque cuando más somos humillados, cuando más nos entregamos, cuando más vemos su gloria, entonces más Él quiere exaltarnos. Recuerde, mi hermano, que el que se humilla será exaltado, pero que se exalte será humillado. Y hay veces que tenemos que pasar por esa humillación para comprender lo que es rendirse a Jesucristo. Y yo quiero terminar con este versículo 8, ¿verdad? Porque allí me habla del punto de la humillación de Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese es un versículo que tenemos que pensar cada día. Y que este versículo nos ayude a nosotros a rendirnos cada día a Él. Oremos. Padre Santo, en esta hora llegamos ante tu presencia, disfrutando, Padre Santo, de la salvación,
a través de la humillación de tu único Hijo, esa muerte, la muerte en la cruz para librar de nuestros pecados. Pero tú, Padre Santo, por esa obediencia, nos dice que fue exaltado y que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua confiese, toda rodilla se doble, confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros también, Padre Santo, queremos contemplar, Padre Santo, esa humillación tan grande que tú hiciste por nuestros pecados para darnos vida. Y queremos, Padre Santo, presentar nuestras vidas cuando estamos, Padre Santo, en humillación, cuando nos sentimos humillados, Padre mío, a causa del pecado. Que nos ayude, Padre mío, a obedecerte, como Jesucristo lo hizo hasta la muerte y la muerte en la cruz. Oh Señor, prepáranos cada día a vivir en la humillación de Cristo, para ser exaltado, para vivir para tu gloria. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.